Afina tu guitarra y la cejilla al 3. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a traer un remate por bulería. Acuérdate, si te gustan estos vídeos, de comentármelo, de suscribirte al canal, de darle like, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Lo primero que tenemos que ver es dónde entra este remate. Así que voy a hacer el compás y vamos a verlo. Sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Entonces, después del 8 es cuando entraría el remate. Ahora vamos al remate. El remate ponemos cejilla en el traste 5 y ahora un 6 en la sexta cuerda, ¿de acuerdo? Con el dedo 2. Y lo que hacemos es sexta del traste 6 ligamos al 8. Ahora tocamos la cejilla, que es un 5 en la quinta, ligamos al 7 y al 8. Ahora otra vez en la cuarta cuerda un 5, que sigue siendo la cejilla, y ahora ponemos un 7 en la cuarta cuerda con el dedo 3 y hacemos desde el pulgar, desde la sexta golpe pulgar. Y ligamos del 7 al 5 en la cuarta. Sería esto. ¿Lo hago hasta ahí? Ahora en la quinta cuerda con el dedo chico U8. Y ahora ligamos del 7 al 8 en la quinta cuerda. Ahora podemos ya quitar la cejilla y ligamos del 5 al 7. ¿Vale? Sería esto. Ahora, en la quinta cuerda, un ligado del 4 al 6. Ahora tocamos un 3, también en la quinta cuerda. Y ya los vamos al traste 6 en la sexta cuerda, ligamos del 6 al 5. Lo voy a hacer despacito. Y ya lo que hago es un golpe y rajeado en la. El rajeado lo puedo hacer como lo estamos viendo en los anteriores vídeos, que sería índice hacia arriba y arrastrado anular medio índice. O también el golpe y el pulgar hacia arriba, anular índice hacia abajo y pulgar hacia arriba. Sería esto. Lo hago despacito. 7, 8, 9 y 10. Y ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Espero que te ayude este vídeo para que puedas sacar este remate. Acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme los vídeos, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!